¿Qué harías para llevar tu fe a alguien más? Hola a todos, bienvenidos a la sección más mítica de Pasavante. En honor a la fecha de hoy, el 12 de diciembre, vamos a hablar acerca de la Virgen de Guadalupe. Claro que sí. El David nos propuso este tema. La Virgen de Guadalupe. Para los que no sepan, la Virgen de Guadalupe es la principal aparición mariana de la Iglesia Católica Mexicana. Su principal como lugar de adoración, su principal templo es la Basílica de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México, que al año registra 20 millones de peregrinos, my guy. Según la creencia católica, la leyenda está escrita en el Nican Mopúa, que se traduce del náhuatl como aquí se narra, que forma parte de una colección de historias sobre distintos sucesos católicos escritos en náhuatl después de la conquista. Se publica en 1649, pero en este libro, y como en la tradición mexicana católica, se narra que existía un nativo que se llamaba Cuauhtlatoatzin, que significa literalmente águila que habla, ¿ok? Muy significativo. Era un nativo chichimeca que nació en 1479 y se supone que nació en el antiguo reinado de Texcoco. Para los que no sepan, para que se acuerden, en el año 1521, pues, sucede la conquista de México, ¿no? Por parte de los españoles. Y entonces, en el año 1524, Cuauhtlatoatzin es bautizado bajo la orden de los franciscanos y recibe el nombre cristiano de Juan Diego, ¿ok? Así se le conoce en nuestra tradición. Y se supone que el mito, la fecha por la que estamos hablando de esto, sucede el 9 de diciembre de 1531. Se dice que Juan Diego se dirigía a Tlatelolco a pie. Se supone que al llegar a un lugar que se llama Tepeyac, que era un cerro, se le aparece la Virgen María. Ahora, esta virgen, según cuenta Juan Diego, era una virgen con rasgos mestizos, o sea, tanto con la piel más oscura que la de los españoles y con algunos rasgos de la cara de nativos de aquí en México, de los mexicas. Entonces se supone que ella se le aparece a Juan Diego y le encarga que vaya a decirle al obispo de la Ciudad de México, que era Juan de Zumárraga, que le haga una iglesia ahí en ese cerro. Y entonces Juan Diego pues está muy sorprendido, va, pide una audiencia con el obispo, que se tarda en recibirlo, y pues el obispo no le cree, ¿no? Le dice, güey, ¿qué estás diciendo? Ya vete, te topo, güey. Y entonces pues bueno, Juan Diego dice, bueno, se intentó. Y entonces se regresa a su casa y la Virgen se le vuelve a aparecer y le dice que por favor insista. Entonces al día siguiente, el domingo 10, Juan Diego se presenta con el obispo de nuevo y el obispo dice así de ¿por qué estás insistiendo tanto? Y le hace un examen, güey, de cristiandad, a ver si sí es cristiano católico. O sea, le hace un pinche examen, güey. Lo bueno es que Juan Diego estudiaba con los franciscanos, entonces pues sabía cosas, ¿no? Y aparte, después de que le hizo este examen, le pide pruebas. Le dice así de, pues sí, pero tráeme una prueba de que sí se te está apareciendo la Virgen, porque pues yo ya no voy a estar aceptando gente que diga que se le apareció algún dios, ¿no? Entonces, bueno, Juan Diego vuelve a pasar por el Tepeyac, se le vuelve a aparecer la Virgen y pues le dice, lo cita el 11 de diciembre, o sea, el lunes, para darle las pruebas que le exigió el obispo. Se supone que el lunes 11 de diciembre, el tío de Juan Diego se enferma muy gravemente y se queda cuidándolo todo un día. Al siguiente día, el martes 12, su tío le pide a Juan Diego que vaya por un confesor de nuevo a Tlatelolco porque cree que va a morir, ¿no? Y entonces Juan Diego va y Juan Diego, güey, sabiendo que la Virgen lo había citado un día antes, decide sacarle la vuelta al cerro porque cree que la Virgen lo va a detener. Y entonces va a tener que ir con el obispo ahí luego, ¿no? Entonces decide sacarle la vuelta al cerro y la Virgen se le aparece. Y le dice, ¿a dónde vas? Y pues Juan Diego le explica, ¿no? Que su tío está muy enfermo, va por un confesor a Tlatelolco. Y la Virgen le dice, oye, ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No temas esa enfermedad. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud. Y al final pues le dice que su tío se va a recuperar, que no tema, ¿no? Y que no debe de temer a ninguna otra enfermedad frente a su vida, ¿no? Y entonces Juan Diego dice, órale pues, que dame las evidencias, ¿no? Y ya dices tú, ¿no?
Y entonces le dice la Virgen, súbete a la cumbre del cerro y corta las flores que veas ahí. Ahora, tomemos en cuenta que era diciembre, güey. Y Juan Diego dijo, ¿cuáles flores va a haber, güey? Entonces mi compa sube y lo que encuentra es un rosedal de flores de Castilla. Ahora, recuerden que son rosas de Castilla, my guy. No había aquí. Pero, pues, mi compa las corta todas y las pone en su tilma, que es su manto, y las lleva al obispo. Entonces llega con el obispo, lo dejan pasar así como, ya viene Juan Diego otra vez, lo dejan pasar y le dice, aquí están sus evidencias, y al momento de dejar caer las rosas ante los pies del obispo de Juan de Zumárraga, en su tilma aparece la imagen de la Virgen, que se supone que es la misma imagen que se presenta hasta el día de hoy en la Basílica de Guadalupe. Entonces, bueno, Juan Diego dice así como de, bueno, aquí está ya el cis, ya me voy porque voy a ir a mi tío que está enfermo, que no. Y entonces el obispo le dice, no, mijo, te tengo que interrogar otro poquito, ¿no? Y como que le pide que le explique así, parte por parte, cómo se le apareció la Virgen, todo lo que le dijo, y además van al Tepeyac a ver qué lugar va a ser donde se va a construir la iglesia. Todo esto retrasa a Juan Diego, y cuando llega a su casa, se supone que Juan Diego estaba muy nervioso, pero su tío está recuperado y preparando de comer. Y resulta que, pues, le explica a Juan Diego todo lo que ha pasado y el tío dice que seguramente fue la Virgen porque de la noche a la mañana se sintió recuperado, ¿no? Y ya no tenía ningún signo de la enfermedad. Entonces, pues, se empieza a hacer la iglesia, que al principio era un lugar muy modesto, solamente casi una capillita, una ermita, ¿no? Donde se podía pasar unos días de peregrinación. Se pone la tilma de Juan Diego. Y Juan Diego eventualmente pues deja a su familia y se va a vivir a una casa muy chiquita al lado de la iglesia. Y hasta el resto de sus días toma, o sea, como que cuida a los peregrinos que lleguen ahí, les ofrece habitación, les ofrece comida y se dedica a el mantenimiento de la iglesia. Ahora, este es como el mito primordial, ¿no? La imagen de la Virgen y la Virgen de Guadalupe se volvió algo como muy representativo de México, muy importante en México, hasta el punto que los mexicanos en la fe cristiana católica se les llama los guadalupanos. Yo, de hecho, o sea, mexicana, toda mi vida creí que la Virgen literal se llamaba Guadalupe. O sea, que Guadalupe era la madre de Dios, no la Virgen María. Hasta yo que fui a escuela católica, entonces hasta mucho tiempo después como que mi cabeza hizo como un clic que no era la misma, o sea, era la misma Virgen, pero una representación distinta. Y dije, ¿cómo que no es la misma Virgen en todos lados? Después de ver como el mito central, quisiera darles un poco de como, pues los antecedentes, ¿no? De cómo se dio esta aparición, ¿no? Porque claramente hay muchos escépticos en si esto sí fue verdad, si esto sí pasó, si esto fue una táctica de evangelización. Entonces, bueno, en 1529, o sea, 2 años antes de que tuviera lugar esta aparición mariana, el obispo Juan de Zumárraga le escribió al rey de España y le dijo que si Dios no daba como una prueba de su mano propia o un remedio de su mano propia, que estas tierras, llámese la Nueva España, los territorios recientemente conquistados, se iban a destruir a sí mismos. Esto se debe tanto a las costumbres y rituales que se presenciaban de parte de los nativos, de los mexicas, así como por los abusos que se está dando por parte de los conquistadores hacia los nativos, ¿no? Entonces, Juan de Zumárraga explica que algo tiene que pasar para que esto llegue a un periodo de calma relativa y que se logre una integración en lo que se va a convertir la sociedad, ¿no? Entonces, se supone que Hernán Cortés, uno de sus estandartes más famosos que siempre llevaba consigo y que llevó desde el momento en el que bajó de los barcos, era un pendón con la Virgen de Extremadura, que es la Virgen de Guadalupe de Extremadura, en una provincia, en un pueblo de España. Y se supone que esta virgen es una virgen negra, que o se oxidó la madera por estar enterrada tanto tiempo, o fue creada por una madera negra. Y entonces muchos estudiosos creen que la imagen de la Virgen de Guadalupe de aquí es pues como una adaptación de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, en la que se combina estos rasgos para llegar a esta mezcla de la sangre española y la sangre mexica. Otro punto importante es que hay investigadores que señalan que el Tepeyac era un lugar de devoción de los dioses mexicas,
especialmente Coatlicue, que era una diosa que a veces es considerada la diosa madre, que es una diosa con una falda de serpientes. Pero hay otros investigadores que dicen jamás hemos encontrado estatuillas o evidencia de que en el Tepeyac haya habido un centro de veneración. Pero en todo el Valle de México sí, entonces ¿por qué en ese lugar no? Ahora, aquí hay una discusión acerca de, bueno, pues si ahí pusieron lo que iba a ser la basílica más grande de la Virgen de Guadalupe, pues obviamente hicieron una excavación más extensa, quitaron todos los rastros de alguna veneración extraña, porque en ese entonces, pues la orden más importante que se encontraba aquí en la Nueva España eran los franciscanos. Los franciscanos seguían o implementaban una parte de la filosofía erasmiana que está en contra de la veneración de los ídolos o de los íconos, ¿no? Y esto fue un gran debate que se dio porque la orden de los franciscanos, cuando se empezó a esparcir y a ganar tantos devotos la figura de la Virgen de Guadalupe, los franciscanos estaban muy en contra porque creían que el hecho de que se le dijera a los nativos que esta imagen era la madre de Dios, iba a hacer que los nativos creyeran que esa imagen en específico era la que hacía los milagros, ¿no? Y la que era digna de devoción, en vez de que solo fuera una representación de la Virgen. Entonces era un debate muy grande que en el año 1555 se hace como un concilio en México para estandarizar el culto a la Virgen, ¿no? Ya se habían hecho como muchos recuentos de la aparición de la Virgen, tanto por parte de gente católica de España como por parte de nativos, ¿no? Que estaban siendo evangelizados. Entonces, el obispo Montúfar, que fue el que dirigió este concilio, pues decide que va a quemar la mayor parte de los recuentos por parte de nativos, porque no le gustaba cómo estaban metiendo creencias animalistas y naturistas al culto de la Virgen, ¿no? Entonces decide solamente dejar la versión que queda hasta el día de hoy y deja de lado todos los demás testimonios, los quema y además de eso hace como una estandarización de cómo se va a realizar la reproducción de las imágenes religiosas que él establece que va a ser por gente católica española porque los nativos no sabían pintar y porque hacían representaciones extrañas y que insultaban a la Virgen por la mezcla de símbolos nativos en sus representaciones. Entonces hace una quema también de imágenes que se habían empezado a esparcir por comunidades que pues no estaban lejos de la capital. Y pues así quedamos con la imagen que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Desde el inicio de esta veneración ha habido muchos escépticos, pero también ha habido mucha gente que le atribuye muchos mitos y como simbología a la Virgen, ¿no? Porque toda la aparición, todo este contacto que tuvo la Virgen con Juan Diego estaba llena de mucha simbología que a veces pasa por encima, o sea, o que no sabemos. Por ejemplo, el hecho de que en toda la narración la Virgen le hable a Juan Diego con la fórmula de Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Eso era una fórmula del náhuatl para señal de respeto, ¿no? O señal de cariño. Entonces se usaba el diminutivo para, pues sí, para hacer algo familiar, ¿no? O de un respeto hacia un rey, un tlatoani. También se supone que en el manto de la Virgen, las estrellas que están representadas en el manto, se cree que son las estrellas que estaban en el cielo en la Nueva España el día de la última aparición, de la cuarta aparición. Hay gente que pues dice que no hay ninguna como relevancia astronómica en la posición de las estrellas en el manto, pero hay mucha gente que dice que sí, o sea, o que es la posición de México en relación al espacio celeste, o que pues como les digo eran las constelaciones que se encontraban visibles en la noche de ese día, ¿no? Del 12 de diciembre de 1531. También otra de las más como teorías o mitos más importantes es que la imagen de la Virgen, o sea, el manto que se exhibe en la basílica, no tiene ninguna clase de pincelada humana. O sea, está casi como impresa en el manto y que no hay ninguna guía, ninguna base, ¿no? O sea, que haya o ningún cambio en los pigmentos ni deterioro hasta el día de hoy. Se supone que se han hecho varias investigaciones acerca de pues
esta característica. Hay un científico que hizo estudios en el manto de Turín, que se supone que es este manto que tendieron sobre Cristo después de la crucifixión. Y él dice que él sí encontró como 3 bocetos sobrepuestos hasta al final la imagen final. Y entonces se supone que el primero es, según lo que dice este científico, es la Virgen de Extremadura, completamente como una copia de el estandarte que traía Cortés. Después como una mezcla entre esa Virgen y otra, y al final pues la imagen que tenemos el día de hoy de la Virgen de Guadalupe. Nunca nadie lo ha probado, o sea, como que este güey lo vio, pero no había más testigos, entonces pues la gente no lo cree, ¿no? En 1990 Juan Diego fue beatificado y en el 2002 fue canonizado como santo, pero al momento entre estos 2 actos se hizo unas entrevistas a varias figuras de poder en la Iglesia Católica Mexicana y en la Iglesia Católica en general, para saber qué se pensaba acerca de la santificación de Juan Diego, ¿no? En 1995, el abad de la Basílica de la Virgen de Guadalupe se le realiza una entrevista y le preguntan si él cree que Juan Diego fue real. Y entonces él dice que no, que Juan Diego es un símbolo, no una realidad, y que se usó para acercar la fe al pueblo nativo mexicano, ¿no? Poco tiempo después se le pide que renuncie a su cargo. Y este ha sido el caso de muchos funcionarios de la iglesia que han estado en contra de la beatificación de Juan Diego o de la aceptación de la Virgen de Guadalupe ante el corpus católico. Ellos pues dicen que no creen que sea sabio hacer eso, dicen que hubo un obispo como en 1540 y tantos que dijo que no era posible que eso hubiera pasado porque según Dios ya no había necesidad de hacer milagros para ese momento. Entonces era un cuento ficticio y se le pidió que dejara su congregación, su iglesia. Y así ha pasado a lo largo de los años. Y no solo por parte del público se ha visto como una respuesta muy intensa a esto, sino que también por parte del clero se les pide que bajen el puesto. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que la Virgen representa como una parte como intrínseca de la cultura mexicana. O sea, por ejemplo, la historia, el mito que siempre se cuenta de la lucha por la independencia, se dice que Miguel Hidalgo levantó un estandarte de la Virgen y con ese lideró al pueblo mexicano, ¿no? En las luchas. También los primeros presidentes de México hicieron peregrinaciones a la basílica para buscar el favor de la Virgen. En la Revolución mucha gente traía el ícono de la Virgen, ¿no? Para que los protegiera. Incluso cuando ganó Vicente Fox, my guy, como que blandió un estandarte de la Virgen que lo criticaron mucho al respecto porque se supone que ya el gobierno es laico, bro. Y pues sí, o sea, está representado en muchísimos lados. Yo tengo una imagen de la Virgen. Entonces, bueno, pues yo creo que la Virgen de Guadalupe ha formado una parte muy grande en la historia de México. Creo que es importante para muchísima gente. Creo que hay gente pues que cree en la Virgen y que no necesariamente sigue otras creencias de la Iglesia Católica, ¿no? Todos los años, el 12 de diciembre, por si no sabían, hay una peregrinación muy grande a la Basílica de Guadalupe que en muchos lados pues empieza desde semanas antes y hay gente que viene corriendo desde Oaxaca, güey, desde Guerrero. Y yo me acuerdo mucho cuando era chamaca e iba como por la autopista y se acercaba la fecha y había gente corriendo hacia el DF por la autopista. Y había estos autobuses que los iban siguiendo y que iban haciendo estos relevos para mantener el ritmo, ¿no? Y pues sí, es una parte muy importante de la cultura mexicana. Está en todos lados la Virgen, pero creo que la Virgen en este caso tuvo un rol como han tenido el rol los héroes de la patria o como los mitos creacionales de México. Creo que estas figuras sirven un rol y son depuradas para lograr pues su cometido, ¿no? O sea, digamos como en el concilio que se tuvo en 1555, en el que se quemaron testimonios y recuentos de la leyenda y de los acontecimientos de la aparición mariana para dejar
la versión que se quería transmitir, ¿no? Y que funcionó, porque nadie sabe cuáles eran los otros recuentos, no quedó ninguna existencia de los anteriores. Y pues como ya hemos hablado en un video al respecto de los dioses que se encuentran detrás de las imágenes cristianas en muchos lados en el centro de México, pues la Virgen funcionó como esta transición entre la veneración de los dioses nativos a la veneración católica, ¿no? Y tú puedes verlo incluso como en la manera en la que se ve la Virgen. O sea, la Virgen se ve como terminó siendo la población mexicana. Esta mezcla entre los tonos de piel, los rasgos, y que al final fue la representación de lo que se convertiría la sociedad, ¿no? Físicamente. Entonces, pues sí, yo creo que sirve su función hasta el día de hoy. Creo que hay muchísima gente que es fiel a la Virgen y creo que es un gran símbolo muy importante en México. Y pues yo creo que hasta aquí lo dejamos, equipo. ¿Ustedes qué creen? ¿Les gustó el recuento de la leyenda? Este fue el último episodio de Confabulando del año. Espero que les haya gustado. Pues fueron buenos temas este año, la verdad. Muchas gracias a todos los que me recomendaron temas. Muchos fueron de David. Gracias, David. Grandes temas. Pero todavía tenemos un tema pendiente de Sergio. No te preocupes, Sergio. Sí me acuerdo de tu tema. Va a ser el primero regresando. Nos vemos en enero. Ya saben, si tienen alguna recomendación, si tienen algún comentario. Yo sé que estos temas a veces generan polémica. Está bien. Son libres de escribir sus comentarios. No se preocupen. Nada más no anden insultando a nadie, ¿no? Por favor. Ni se peleen entre ustedes. Por favor. Con respeto. Entonces, pues nos vemos el próximo año. Hola a todos. Ay... ¡Cállate el hocico! Oh. Sí, da igual. Pinililili, tinili. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. ¿Qué es? Ok.